«¡Cállate! Nadie pidió tus consejos», me gritó mi hijo frente a sus suegros. Bajaron la vista. Solté el tenedor. Soy Genoveva, 71 años, ex ferretera. Tomé mi cartera. Mi silencio sería mi mejor martillo. El eco de sus palabras rebotó contra las paredes de aquel comedor de diseño, chocando con las copas de cristal cortado y perdiéndose entre los pliegues de las cortinas de lino importado. El tiempo pareció detenerse en seco, como cuando un motor se desviela y todo queda sumido en un silencio denso y pesado. Yo me quedé allí, sentada en una silla con tapizado de terciopelo que siempre me pareció demasiado delicada para sostener el peso de una vida de trabajo. Mi hijo, la persona por la que yo había cargado bultos de cemento y cajas de herramientas durante 40 años, estaba al otro lado de la mesa, con el rostro enrojecido, la vena del cuello saltada y la respiración agitada. A su lado estaba Valeria, su esposa, quien fingió interés en arreglarse una uña perfectamente manicurada. Frente a mí, los padres de Valeria, don Ernesto y doña Margarita. Él, un banquero jubilado que jamás había tenido una gota de grasa en las manos. Ella, una mujer que olía a perfumes caros y pasaba sus tardes en tés de caridad. Ambos bajaron la mirada hacia sus platos de salmón glaseado, incómodos no por la falta de respeto hacia mí, sino porque la escena rompía la perfecta estética de su cena de viernes por la noche. Yo no lloré. Las mujeres que hemos pasado la vida detrás del mostrador de una ferretería, despachando clavos, midiendo tuberías y lidiando con albañiles mañosos, aprendemos a endurecer la piel. Mi ferretería, el clavo de oro, había sido el sustento de nuestra familia desde que me quedé viuda cuando Esteban tenía apenas 5 años. Con el dinero que ganaba vendiendo tuercas, solventes y alambre de púas, le pagué los mejores colegios, le compré ropa de marca para que no se sintiera menos que sus compañeros ricos, y le financié la carrera de arquitectura en una universidad privada que me costaba lágrimas y sudor pagar cada mes. Yo me quedaba con mis zapatos gastados y mis manos ásperas, manchadas permanentemente de polvo de óxido y aceite, para que él pudiera tener manos suaves y un futuro brillante. Esa noche, la discusión había comenzado por una tontería. Esteban se quejaba amargamente de unas filtraciones de humedad en el techo de su nueva terraza, una ampliación que había costado una fortuna. Don Ernesto, con su voz engolada y su copa de vino tinto en la mano, le había recomendado contratar a una prestigiosa firma de ingenieros que cobraría miles por una simple asesoría. Yo, que conocía los materiales de construcción como la palma de mi mano, quise ayudar. Con la mejor de las intenciones me incliné hacia adelante y le dije que no tirara su dinero. Le expliqué que con un par de rollos de membrana asfáltica, un buen sellador de poliuretano y un cepillo de cerdas duras, el problema se resolvía en una tarde. Incluso le ofrecí llamar a mis antiguos proveedores para conseguirle un descuento de mayorista. Fue entonces cuando estalló. Mi consejo práctico, lleno de jerga de construcción y sentido común, fue como una bofetada a su frágil ego de nuevo rico. Sintió que yo lo estaba avergonzando frente a sus suegros, que estaba revelando su origen de barrio, que estaba ensuciando su elegante mesa con palabras de albañil. Su grito no fue solo para mandarme a callar, fue un intento desesperado por separarse de mí, por demostrarle a su nueva familia que él ya no pertenecía a mi mundo de aserrín y mostadores de madera astillada. Miré el tenedor de plata que sostenía en mi mano derecha. Era pesado, frío, ostentoso. Lo bajé lentamente y lo coloqué al lado de mi plato, alineándolo perfectamente con el cuchillo. No hubo un solo temblor en mis dedos. Luego, tomé mi servilleta de tela, me limpié las comisuras de los labios con una lentitud deliberada y la dejé sobre la mesa. El silencio en la habitación era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del refrigerador de alta tecnología en la cocina. Me puse de pie, alcé mi cartera, un bolso de cuero curtido que tenía más años que el matrimonio de mi hijo, y me la colgué del hombro. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y mis dedos encontraron el roce familiar de mi vieja cinta métrica de cuero, esa que siempre llevaba conmigo por pura costumbre. Acaricié el pequeño cilindro desgastado. Era mi amuleto, mi ancla a la realidad. «Que tengan muy buenas noches», dije, con un tono de voz tan nivelado y tranquilo que pareció desconcertarlos aún más.
No esperé respuesta. Di media vuelta y caminé hacia la puerta principal. Mis zapatos de tacón bajo, sensatos y cómodos, resonaron sobre el piso de mármol importado del pasillo. Cada paso que daba alejándome del comedor era un paso que me alejaba de la humillación, pero también de la venda que había llevado en los ojos durante los últimos años. Mientras abría la pesada puerta de roble y salía a la noche fría, escuché a Valeria susurrar un tímido «Esteban, ve tras ella», seguido de un bufido de mi hijo y un «Déjala, ya se le pasará el berrinche». Cerré la puerta detrás de mí con un clic suave. No la azoté. Los portazos son para los que pierden el control, para los que necesitan hacer ruido porque no tienen argumentos. Yo tenía algo mucho más poderoso que el ruido. Tenía claridad. El aire nocturno me golpeó el rostro, frío y cortante, pero lo agradecí. Caminé por la acera de aquel barrio residencial donde las casas parecían castillos y los jardines estaban podados con precisión milimétrica. Todo era hermoso, ordenado, caro y absolutamente sin alma. Llegué hasta la avenida principal y levanté la mano para detener un taxi. El vehículo amarillo, viejo y ruidoso, se detuvo junto a la banqueta. Subí y le di al chofer la dirección de mi casa, en el viejo barrio de San Clemente. Durante el trayecto, miré por la ventana cómo las luces de la ciudad pasaban borrosas. El taxista tenía la radio encendida en una estación que tocaba boleros antiguos, y el sonido rasposo del locutor me sirvió de compañía. Apoyé la cabeza contra el cristal frío y me permití, por primera vez en toda la noche, respirar profundamente. El dolor en mi pecho no era agudo, no era como una puñalada. Era un dolor sordo, expansivo, como el de una viga de carga que empieza a ceder bajo un peso que ya no puede soportar. Yo había construido a Esteban. Lo había forjado con la misma dedicación con la que atendía mi negocio. Le enseñé a leer las etiquetas, a sumar y restar con la caja registradora, a saludar a los clientes con una sonrisa. Le enseñé el valor del trabajo honesto, pero en algún punto del camino, entre los planos arquitectónicos, los amigos de apellidos compuestos y los fines de semana en clubes privados, mi hijo se había convertido en un extraño. Peor aún, se había convertido en un hombre que sentía vergüenza de la mujer que le había dado todo. No era la primera vez que notaba sus desplantes. Habían sido pequeñas cosas a lo largo de los últimos 2 años. Una mirada de fastidio cuando yo usaba alguna expresión popular en frente de sus amigos. La forma en que escondía mis regalos caseros en la parte de atrás de sus estantes. La insistencia en que yo me comprara ropa más adecuada para ir a visitarlos. Yo lo había justificado todo. Me decía a mí misma que era la brecha generacional, que él vivía bajo mucha presión en su firma, que yo debía adaptarme a su nuevo estilo de vida. Pero el grito de esa noche había sido diferente. Había cruzado una línea que no se dibujaba con lápiz, sino que se marcaba con cincel en piedra. Me había mandado a callar, a mí, su madre, delante de extraños para ganar puntos en un juego de apariencias. El taxi se detuvo frente a mi casa. Pagué el viaje, le di las buenas noches al chofer y me quedé de pie en la acera mientras el auto se alejaba. Miré mi hogar. Era una casa de una sola planta, con una fachada de ladrillo rojo que yo misma había ayudado a repellar hace años. El portón de hierro forjado necesitaba una mano de pintura, pero las bisagras no rechinaban porque yo me encargaba de aceitarlas cada mes. Esta casa no tenía mármol ni candelabros de cristal, pero tenía cimientos profundos y paredes que nunca habían temblado. Abrí el portón, crucé el pequeño patio donde mis macetas con geranios desafiaban el frío de la temporada y entré a la casa. El olor familiar a madera vieja, a cera de pisos y a un leve toque de lavanda me recibió como un abrazo. Encendí la lámpara de la sala. La luz cálida iluminó mis muebles de madera maciza, la vieja televisión y el retrato de mi difunto esposo sobre la repisa. Me quité la chaqueta y me senté en mi sillón favorito. Saqué la cinta métrica de cuero de mi bolsillo y la puse sobre la mesa de centro. Mis manos, esas manos de nudillos gruesos y piel curtida, estaban perfectamente quietas. La mente de una ferretera funciona de manera muy particular frente a un problema. Cuando un tornillo se oxida y se atasca, la peor estrategia es forzarlo con furia, porque terminas barriendo la cabeza del tornillo o rompiendo la herramienta.
Lo que tienes que hacer es aplicar un poco de líquido aflojador, retroceder y dejar que el tiempo y la química hagan su trabajo. A veces, la única forma de arreglar algo es dejar de tocarlo. Mi hijo creía que yo era un estorbo, una voz molesta que no encajaba en su sofisticada vida. Creía que mis consejos no valían nada porque no venían impresos en papel membretado ni costaban miles de billetes. Pues bien, si mi voz le resultaba tan ofensiva, le daría exactamente lo que había pedido. Le daría silencio. Pero no el silencio sumiso de una anciana asustada. Le daría el silencio ensordecedor de una ausencia total. Decidí en ese mismo instante que no lo buscaría. No lo llamaría el domingo para preguntarle cómo estaba, como era mi costumbre. No le enviaría mensajes de buenos días, ni le mandaría comida preparada con el pretexto de que a Valeria no le gustaba cocinar. Si él quería vivir sin mis consejos, tendría que aprender a vivir sin mi red de seguridad, sin mi presencia incondicional, sin la madre que siempre estaba ahí para amortiguar sus caídas. Me fijé un plazo: 6 meses, 180 días, medio año. En el mundo de la construcción, 6 meses es el tiempo perfecto para comprobar si los cimientos de una obra nueva van a resistir o si van a empezar a mostrar grietas por el asentamiento del terreno. Yo iba a dejar que la vida de Esteban se asentara sin mí, para ver de qué material estaba hecho realmente su mundo de apariencias. Me levanté del sillón y caminé hacia la cocina para prepararme un té de manzanilla. Mientras el agua hervía en la tetera de aluminio, me apoyé en la barra y miré mi reflejo en el cristal de la ventana oscura. Vi a una mujer mayor, de cabello plateado recogido en un moño estricto, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, pero no vi a una víctima. Vi a una mujer que había levantado un negocio de la nada, que había sobrevivido a la viudez, a las crisis económicas y al machismo de los proveedores de materiales. Nadie pidió tus consejos. Resonó de nuevo la voz de mi hijo en mi memoria, pero esta vez no dolió. Esta vez, la frase se sintió como el inicio de una auditoría interna. Si él no pedía mis consejos, yo tendría que empezar a usarlos en mí misma. Había pasado las últimas décadas viviendo en función de sus necesidades, midiendo mi valor en base a su éxito. Era hora de recoger mis herramientas y empezar a construir algo para mí. El silbato de la tetera me sacó de mis pensamientos. Serví el agua caliente, aspiré el aroma dulzón de la manzanilla y me llevé la taza a los labios. Sabía bien. Sabía a tranquilidad, a paz recuperada, a la certeza de que no había hecho nada malo al ofrecer mi ayuda, y a la firme convicción de que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me pisoteara la dignidad. Apagué las luces de la casa una por una. Aseguré las cerraduras y me fui a mi habitación. Me desvestí, me puse mi camisón de algodón y me metí bajo las sábanas gruesas. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la pequeña revolución que acababa de estallar en el corazón de una mujer vieja. No derramé una sola lágrima en la almohada. Estaba demasiado ocupada calculando los primeros pasos de mi nueva vida, trazando los planos de una estrategia donde yo volvería a ser la dueña absoluta de mi propio espacio y de mi propio valor. La puerta de mi vida se había cerrado para Esteban esa noche, y la llave se quedaría guardada en el fondo de mi cartera hasta que el tiempo y el silencio hicieran su trabajo. El sol de la mañana se filtró por las persianas de mi recámara, trazando líneas de luz cálida sobre el edredón de algodón. Desperté sin el sobresalto habitual. Durante los últimos 10 años, mis sábados comenzaban a las 6 de la mañana. Era el día dedicado a preparar la logística del fin de semana para la casa de mi hijo. Me levantaba temprano para ir al mercado de abastos, buscar los mejores cortes de carne, las verduras más frescas y pasar toda la tarde cocinando para llevarles el domingo un banquete en recipientes de plástico. Según Valeria, ella no tenía tiempo para cocinar entre sus clases de yoga y sus citas en el salón de belleza, y Esteban siempre decía que la comida de los restaurantes no le caía tan bien como la mía. Esa mañana, miré el reloj despertador sobre mi buró. Eran las 9:15. Me estiré bajo las sábanas, sintiendo el crujir natural de mis articulaciones, y me permití el lujo de quedarme en la cama un rato más. No había prisa. No había carne que marinar ni salsas que licuar. El silencio de mi casa me envolvía, pero ya no era un silencio opresivo ni solitario.
Era un silencio limpio, como el espacio vacío que queda después de barrer los escombros de una obra terminada. Me levanté con calma, me puse mis pantuflas y fui a la cocina. Preparé café negro, cargado, como me enseñaron a tomarlo los albañiles que llegaban a mi ferretería a las 7 de la mañana pidiendo costales de cemento. Mientras la cafetera goteaba, me senté en la mesa del comedor y saqué de un cajón mi vieja libreta de contabilidad. Tenía las tapas de cartón desgastadas y las hojas amarillentas, pero sus líneas cuadriculadas siempre habían sido mi brújula. Junto a la libreta, coloqué mi cinta métrica de cuero. Pasar el dedo pulgar por su superficie rugosa me ayudaba a pensar con claridad. Era el momento de hacer un inventario. En el negocio de la ferretería, si no haces inventario al menos una vez al mes, las mermas te comen vivo. Pierdes la cuenta de los tornillos, se te caducan los solventes y terminas quebrando sin darte cuenta. En la vida pasa exactamente lo mismo. Yo había estado operando con pérdidas emocionales y financieras durante demasiado tiempo sin revisar mis propios libros. Abrí la libreta y empecé a anotar. No solo números, sino realidades. Cuando cerré el clavo de oro hace 5 años, no lo hice por estar en la ruina. Al contrario, el negocio me dejó lo suficiente para vivir tranquila el resto de mis días. Además, tomé la decisión inteligente de no vender el local, sino de rentarlo a una franquicia de pinturas. Esa renta mensual caía religiosamente en mi cuenta bancaria. Tenía mi pensión de viudez, mis ahorros a plazo fijo y esta casa pagada en su totalidad, sin una sola hipoteca. Sin embargo, al revisar mis extractos bancarios recientes, el coraje me subió por la garganta como un trago de thinner. De mi dinero, salía cada mes el pago del seguro de gastos médicos mayores de Esteban y Valeria. Salía la cuota de mantenimiento del club deportivo al que iban los fines de semana. Salían los regalos costosos, las botellas de vino de importación que les llevaba para que no pasaran vergüenzas con sus amistades, y el pago del servicio de jardinería de su inmensa casa, porque Esteban una vez me comentó, haciéndose la víctima, que los gastos de su nueva terraza lo tenían ahogado. Yo había estado subsidiando la vida de un hombre de 40 años que jugaba a ser millonario, mientras se avergonzaba de la fuente de su riqueza. Con un movimiento firme, tomé mi teléfono celular. Las mujeres de mi edad estamos rodeadas de un mito absurdo. La sociedad cree que, porque tenemos el cabello blanco, le tenemos miedo a la tecnología. Piensan que nos volvemos invisibles, torpes, incapaces de entender el mundo moderno. Creen que nuestra única función es tejer chambritas, cuidar nietos y quedarnos calladas en las reuniones familiares. La invisibilidad de la vejez es una condena que la gente joven nos impone para no lidiar con nosotras. Pero esa mañana me di cuenta de que esa invisibilidad era, en realidad, mi mayor ventaja. Nadie te ve venir cuando asumen que eres un mueble viejo. Entré a la aplicación de mi banco. Mis dedos, gruesos por el trabajo manual pero precisos, navegaron por los menús. Fui a la sección de pagos domiciliados. Encontré el seguro de gastos médicos de mi hijo. Cancelar. Encontré la cuota del club deportivo. Cancelar. Encontré el pago mensual del jardinero. Cancelar. Cada vez que apretaba el botón de confirmación, sentía como si estuviera cortando con unas pinzas de presión los cables oxidados que me mantenían atada a un puente a punto de colapsar. En menos de 10 minutos, había recuperado el control total de mi capital. Si mi hijo quería impresionar a sus suegros con terrazas elegantes y cenas de salmón glaseado, tendría que pagarlas con su propio sudor, sin la red de seguridad de la ferretera de barrio. Cerré la libreta y le di un sorbo a mi café. El sabor amargo me supo a gloria. El siguiente paso en mi evaluación de recursos era mi propio entorno. Caminé por el pasillo de mi casa hasta llegar a la última habitación. Era el antiguo cuarto de Esteban. Llevaba más de 15 años intacto, congelado en el tiempo desde que él se mudó a su primer departamento de soltero. Las paredes seguían pintadas de ese azul marino que él mismo había elegido en la adolescencia. En las repisas descansaban sus trofeos de los torneos de tenis del colegio de paga, sus maquetas de la Facultad de Arquitectura, sus libros de diseño y hasta algunos pósters enmarcados. Yo había mantenido esa habitación como un santuario. La limpiaba 2 veces por semana, sacudiendo cada maqueta con un plumero suave, asegurándome de que su espacio estuviera listo por si algún día quería volver, por si necesitaba un refugio.
Pero el hombre que me había gritado, «¡Cállate!», la noche anterior no merecía un santuario en mi casa. De hecho, ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por un extraño con delirios de grandeza. Fui al cuarto de herramientas que tenía en el patio trasero. Tomé un paquete de cajas de cartón corrugado de alta resistencia y un rollo de cinta canela industrial. Regresé a la habitación y comencé a trabajar. Mis movimientos eran metódicos, sin prisa pero sin pausa. Envolví los trofeos en papel periódico y los guardé en la primera caja. Luego siguieron los libros, pesados tomos de concreto y urbanismo que yo le había comprado con las ganancias de semanas enteras, vendiendo mangueras y palas. Uno a uno, cayeron al fondo del cartón. Las maquetas fueron las últimas. Al levantarlas, recordé las madrugadas en las que me quedaba a su lado, sosteniendo las piezas de madera balsa con pegamento hasta que secaran, para que él pudiera dormir un poco antes de sus entregas finales. No sentí nostalgia. Sentí una profunda y purificadora necesidad de despejar el área. Cuando uno va a remodelar un espacio, el primer paso es la demolición. Tienes que quitar todo lo viejo, arrancar los tapices manchados y picar las paredes hasta llegar al ladrillo limpio. Solo entonces puedes empezar a construir algo nuevo. Para el mediodía, la habitación de Esteban estaba vacía. Las cajas apiladas en un rincón esperaban ser trasladadas al garaje. Miré el espacio libre. Aquel cuarto tenía una ventana grande que daba al jardín de los geranios, con una luz natural maravillosa. Siempre había querido un taller de restauración de muebles pequeños, un lugar donde pudiera lijar, barnizar y darle nueva vida a sillas y mesas abandonadas. Ahora tenía el espacio. La transformación física de mi casa sería el reflejo de mi propia transformación interna. El domingo llegó con su ritmo pausado. Como era de esperarse, el teléfono fijo de la sala sonó exactamente a las 11:30 de la mañana. Era la hora en la que Esteban solía llamar para confirmar que yo iba en camino con la comida. Me acerqué al aparato y miré el identificador de llamadas. Esteban celular, decía la pantallita brillante. Me quedé de pie, a 1 metro de distancia, observando cómo el teléfono parpadeaba y timbraba. Mi corazón no se aceleró. No sentí la urgencia de contestar para evitar conflictos, esa vieja costumbre de las madres de apagar los incendios antes de que se propaguen. El timbre sonó 5, 6, 7 veces, hasta que saltó la contestadora automática. La voz de mi hijo inundó la sala, pero sonaba diferente a través del altavoz. No tenía la furia del viernes por la noche, pero tampoco había arrepentimiento. Había fastidio. «Mamá», contesta. «Sé que estás ahí», dijo, con un tono condescendiente, como si le hablara a una niña chiflada. «Oye, supongo que sigues haciendo tu berrinche por lo de la cena. Mira, no exageres, sabes cómo me pongo con el estrés de la casa. Te llamaba para decirte que hoy no vengas. Valeria y yo vamos a comer con sus papás al club. Guarda la comida para la semana. Luego hablamos, no te hagas la sentida». El mensaje terminó con un pitido seco. Me quedé mirando la contestadora. «No te hagas la sentida». Esa era su forma de pedir disculpas. Minimizar mi dolor, reducir mi dignidad a un simple berrinche de vieja y acomodar la situación para que no le estorbara en sus planes con la familia que realmente le importaba impresionar. Tomé el cable del teléfono fijo, lo seguí hasta la roseta de la pared y lo desconecté. Luego, apagué mi celular y lo metí en el cajón de la mesa de centro. Mi plan requería un aislamiento absoluto de su toxicidad. Si iba a desaparecer 6 meses, la cuarentena debía ser estricta. Ninguna fisura por donde pudiera colarse su arrogancia. Esa misma tarde de domingo me arreglé. No me puse la ropa sobria y apagada que mi hijo me sugería para no desentonar en sus reuniones. Abrí mi closet y saqué una blusa de lino color mostaza, brillante y llena de vida, que había comprado hacía años y nunca me atreví a estrenar. Me puse unos pantalones cómodos, me cepillé el cabello plateado dejándolo suelto sobre los hombros y me apliqué un lápiz labial rojo que resaltaba la firmeza de mi boca. Salí de casa y caminé hacia el mercado de San Clemente. El aire del barrio bullía de actividad. Los puestos de frutas exhibían sus colores bajo lonas amarillas y rosadas. El olor a cilantro fresco y a chicharrón recién hecho se mezclaba en el ambiente. La música tropical sonaba desde las radios de los comerciantes. Este era mi mundo.
Un mundo ruidoso, trabajador, honesto y sin pretensiones. Mientras caminaba por los pasillos, la gente me saludaba. «Doña Geno, qué milagro verla en domingo», me gritó don Carmelo desde su carnicería, limpiándose las manos en su delantal ensangrentado. «¿No le tocó ir de visita con el arquitecto?» «Hoy descanso, Carmelo», le respondí con una sonrisa amplia y sincera. «Dame un cuarto de tu mejor filete y córtalo grueso, que hoy cocino solo para mí». El carnicero me miró con sorpresa, pero asintió con respeto. Seguí mi camino, comprando un manojo de espárragos, un par de tomates maduros y una pequeña rebanada de pastel de elote. Al pagar cada cosa, sentía que estaba invirtiendo en mí misma. Durante años había comprado al por mayor, pensando siempre en alimentar a otros, en nutrir los cuerpos y los egos de mi hijo y su esposa. Comprar en porciones individuales era un acto de rebeldía, una declaración de independencia. Me senté en una de las bancas de la plaza central del mercado a disfrutar de un vaso de agua de Jamaica. Observé a la gente pasar. Vi a otras mujeres de mi edad, algunas cargando bolsas pesadas, otras cuidando nietos que corrían descontrolados, todas con el rostro marcado por el cansancio de vivir para los demás. Me vi reflejada en ellas, en la inercia de dar hasta quedarse vacía. Pero yo había decidido frenar en seco. Mi plan de 6 meses estaba perfectamente delineado en mi cabeza. El primer mes sería para asegurar el perímetro, consolidar mis finanzas, adaptar mi casa, establecer mi nueva rutina sin la carga de las responsabilidades ajenas. El segundo y tercer mes serían para la reconstrucción personal. Inscribirme en esos talleres de restauración de muebles del centro comunitario, reconectar con las viejas amistades del gremio ferretero a las que había dejado de ver por falta de tiempo, volver a leer los libros que acumulaban polvo en mi sala. El cuarto y quinto mes serían la prueba de fuego. Sabía que, eventualmente, mi hijo notaría mi ausencia de verdad. Cuando las facturas de sus seguros le rebotaran, cuando el pasto de su jardín creciera descontrolado, cuando el silencio del teléfono se volviera demasiado pesado para ignorarlo. Intentaría buscarme, tal vez con exigencias, tal vez con reproches. Mi trabajo sería mantener mis cimientos firmes, no ceder ante la manipulación ni ante el chantaje emocional de la culpa materna. Y el sexto mes, el final de la prueba, sería el momento de la verdad, el momento de evaluar si él había aprendido algo, o si por el contrario, me confirmaba que la distancia debía ser permanente. Terminé mi agua fresca y me levanté de la banca. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Caminé de regreso a mi casa de ladrillo rojo, con la bolsa del mandado colgada del brazo y mi cinta métrica de cuero pesando reconfortantemente en mi bolsillo. Al cruzar el portón de mi hogar, no sentí ni una pizca de soledad. Sentí la emoción de quien tiene un lienzo en blanco y todas las herramientas necesarias para empezar a trabajar. La vieja Genoveva, la madre incondicional que tragaba insultos en mesas de lujo, se había quedado sentada en aquella silla de terciopelo. La mujer que cerró la puerta desde adentro esa tarde dominical era la dueña absoluta de su tiempo, de su dinero y de su respeto. Mi obra maestra apenas comenzaba, y esta vez yo era la única dueña de los planos. El segundo mes de mi exilio voluntario trajo consigo un olor a aceite de linaza y a serrín fresco que borró por completo cualquier rastro del perfume de diseñador que mi hijo solía dejar en la casa. El antiguo cuarto de Esteban ya no existía. Las paredes azul marino ahora estaban pintadas de un blanco luminoso, y donde antes descansaban sus maquetas de arquitectura, ahora se erguía una sólida mesa de trabajo hecha de pino grueso. Mi taller de restauración era una realidad palpable. Había comprado mis herramientas con el cuidado de quien elige armamento para una batalla silenciosa. Formones bien afilados, gubias de acero al carbón, lijas de distintos granos y un par de sargentos para prensar madera. Mi primer proyecto era una mecedora de cedro rojo que rescaté de un lote de chatarra cerca del mercado. Estaba rayada, coja y cubierta de una costra de barniz barato que alguien le había embarrado sin cariño. Mientras pasaba la lija de grano grueso sobre los descansabrazos, levantando un polvo fino que flotaba en los rayos del sol matutino, pensaba en lo mucho que se parecía esa silla a mi propia vida. Había que raspar la mugre acumulada,
llegar hasta la madera desnuda y volver a sellar los poros para que la estructura recuperara su dignidad. Mi rutina se había vuelto un reloj suizo. Me levantaba a la hora que mi cuerpo lo pedía, desayunaba sin prisas, trabajaba en mi taller durante la mañana y por las tardes me dedicaba a caminar por el barrio o a leer en mi sillón. Mi salud, sorprendentemente, había mejorado. El dolor crónico en la zona lumbar, que el médico siempre atribuyó a la edad, desapareció casi por arte de magia. Resultó que el peso de sostener la vida ficticia de un hombre de 40 años era mucho más dañino para la columna que cualquier saco de cemento. Fue exactamente en la 7ª semana de mi silencio cuando comenzaron a caer las primeras fichas del dominó que yo misma había alineado. Había decidido encender mi teléfono celular solo 2 horas al día, entre las 5 y las 7 de la tarde, exclusivamente por si había alguna emergencia médica con mis amigas o algún aviso del banco. Un martes por la tarde, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. El identificador mostraba el nombre de don Anselmo, el veterano corredor de seguros con el que había trabajado durante 20 años. Contesté con naturalidad. «Doña Genoveva, qué gusto saludarla», dijo la voz rasposa al otro lado de la línea. «Disculpe la molestia, pero le llamo porque hubo un problemita con la renovación de la póliza de gastos médicos de Esteban y su esposa. El cobro domiciliado fue rechazado por su banco. Quería confirmar si cambiaron el plástico para actualizar el sistema y no dejarlos desprotegidos». Sonreí levemente. Mis dedos acariciaron la superficie de la cinta métrica de cuero que descansaba en mi bolsillo, sintiendo la textura de sus bordes desgastados. «No hay ningún problema con el banco, Anselmo», respondí con voz pausada y clara. «La cancelación la hice yo directamente. Ya no me haré cargo de esa póliza». Hubo un silencio incómodo en la línea, el tipo de silencio de alguien que acaba de asomarse a una grieta familiar que no le corresponde ver. «Ah, comprendo, doña Genoveva», titubeó el hombre. «Entonces, ¿me comunico con Esteban para que él proporcione otra tarjeta?» «Así es. Él ya es un hombre adulto con una firma de arquitectura muy exitosa, según me cuenta. Estoy segura de que no tendrá problema en cubrir sus propios seguros. Le pido que de ahora en adelante toda la cobranza referente a él se la dirija exclusivamente a sus números. Que tenga muy buena tarde, Anselmo». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. El primer golpe estructural había sido dado. Una cosa era gritarle a tu madre en una cena elegante frente a tus suegros, y otra muy distinta era tener que sacar tu propia cartera para pagar las consecuencias de tu arrogancia. No pasó ni una hora cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de Esteban. Lo abrí despacio. «Mamá, me acaba de llamar Anselmo. Dice que cancelaste la tarjeta de los seguros. ¿Qué te pasa? Se te olvidó avisarme y casi nos quedamos sin cobertura. Llámame en cuanto leas esto para arreglar el malentendido». El tono del mensaje era una obra maestra de la manipulación. No preguntaba cómo estaba. No ofrecía una disculpa por su actitud de hacía casi 2 meses. Asumía con una soberbia espantosa que mi decisión financiera era un error, un simple malentendido o un olvido propio de una anciana despistada. Leí las palabras 3 veces. No sentí coraje, solo una profunda confirmación de que mi estrategia era la correcta. Deslicé el dedo por la pantalla y archivé la conversación. Ninguna respuesta. El silencio seguiría fluyendo como concreto fresco, llenando un molde. Durante las siguientes semanas, las notificaciones en mi teléfono comenzaron a escalar en intensidad. A medida que llegaban los cortes de caja del mes, la realidad económica iba estrellándose contra la impecable fachada de mi hijo. Primero fue el seguro. Luego, un jueves por la mañana, recibí una ráfaga de mensajes de voz en la aplicación verde. Eran de Valeria, mi nuera. Me serví una taza de té de manzanilla, me senté en mi mecedora recién restaurada y reproduje los audios mientras admiraba el brillo del barniz en la madera. «Suegrita, hola, ¿cómo está? Oiga, estamos un poco preocupados por usted. Ya tiene mucho que no viene a la casa», comenzó Valeria, con esa voz melosa y aguda que siempre usaba cuando quería pedirme un favor. «Esteban anda súper estresado. Imagínese que hoy quiso pagar el mantenimiento del club y le dijeron que la cuenta estaba bloqueada porque usted canceló la domiciliación. Pasó una vergüenza horrible frente a mi papá en el campo de golf.
Y aparte, el jardinero nos dijo que ya no le va a dar servicio a nuestra terraza porque usted le cortó el pago. Suegrita, yo entiendo que a lo mejor se sintió ofendida en la cena, pero ya pasó mucho tiempo. No nos castigue así. Esteban la quiere mucho, solo que tiene mucha presión. Llámele, por favor, y arreglen esto del dinero, porque nos está desajustando todo nuestro presupuesto mensual. Solté una carcajada seca que rebotó en las paredes de mi casa. La confesión era absoluta. No les dolía mi ausencia en su mesa los domingos, no extrañaban mis pláticas ni mi comida casera. Les dolía el desajuste en el presupuesto. Les dolía la vergüenza en el campo de golf. Yo no era una madre ausente para ellos, era un cajero automático que se había tragado la tarjeta y se negaba a dar explicaciones. Eliminé el audio de Valeria sin responder. Si querían mantener un estilo de vida de alta gama, tendrían que aprender a mezclar su propio cemento. El verdadero enfrentamiento, la prueba de fuego de mi resistencia, ocurrió a principios del cuarto mes. Era un martes gris y lluvioso, de esos días en los que el frío se cala en los huesos y la ciudad parece moverse en cámara lenta. Yo estaba en el taller, aplicando la última capa de cera a un buró antiguo, cuando escuché el rugido inconfundible del motor de la camioneta de Esteban deteniéndose frente a mi portón. Luego, el sonido estridente del claxon. 1, 2, 3 veces. Cualquier otra tarde, en mi vida pasada, yo habría soltado mis herramientas, me habría limpiado las manos a toda prisa en el delantal y habría salido corriendo bajo la lluvia para abrirle el portón de hierro forjado, preocupada de que mi niño se mojara. Pero esa tarde me tomé mi tiempo. Terminé de pulir la esquina del cajón con un paño de algodón suave. Guardé la lata de cera, me lavé las manos en el fregadero del patio, me quité el delantal y metí la mano en el bolsillo de mi pantalón de pana para tocar mi cinta métrica. Caminé hacia el patio delantero. La lluvia caía fina pero constante. A través de los barrotes de hierro forjado de mi portón, vi a Esteban parado en la acera, empapándose el costoso saco de lana gris que llevaba puesto. Su rostro estaba desencajado, pálido, con ojeras profundas marcando sus ojos. El cabello, siempre perfectamente peinado con gel, ahora le caía desordenado sobre la frente. Me detuve a 1 metro de la reja. No hice el menor ademán de quitar el candado. «¡Mamá! ¡Abre la puerta!», gritó, golpeando el metal frío con la palma de la mano. Lo miré de arriba abajo, manteniendo una postura erguida. Mi rostro no reflejaba ni enojo ni compasión. Era el rostro de una auditora revisando una obra en ruinas. «Buenas tardes, Esteban. Está lloviendo. Deberías volver a tu auto antes de que te resfríes», le dije, con un tono de voz tan parejo y controlado que lo desconcertó. «Déjate de juegos y ábreme», exigió, alzando la voz por encima del ruido de la lluvia y del tráfico lejano. «Llevo semanas intentando hablar contigo. No contestas el celular. Desconectaste el teléfono de la casa. ¿Qué demonios te pasa? ¡Me estás arruinando!». Me crucé de brazos, sintiendo el aire frío en las mejillas. «No te estoy arruinando. Solo te estoy devolviendo el control total de tu vida económica y de tus decisiones. Es lo que querías, ¿no? Que nadie se metiera a darte consejos que no pediste». Esteban se aferró a los barrotes. Sus nudillos se pusieron blancos. «¡Esto es por lo de la cena! ¡Por Dios, mamá! ¡Fue una estupidez!». Estaba estresado por lo del techo de la terraza. Ernesto no dejaba de presumir a sus contratistas y tú empezaste a hablar de brea y cepillos de alambre frente a ellos. Me hiciste sentir como un maestro de obra barato. Pero de ahí a que me cortes el dinero del club, el seguro y el jardinero, es una bajeza. Mi suegro tuvo que pagar mi cuenta en el restaurante del golf porque mi tarjeta rebotó. ¿Tienes idea de la humillación? Lo dejé terminar. Dejé que su rabieta infantil se agotara contra el silencio de mi patio. Cuando se quedó callado, respirando agitadamente bajo la llovizna, di un paso más cerca de la reja, mirándolo fijamente a los ojos. «Un puente sin pilares se cae, Esteban», le dije, utilizando el lenguaje que él había estudiado, pero que parecía no entender en la práctica. «Durante años, yo fui los andamios ocultos de tu vida. Construiste una fachada de mármol y cristal para impresionar a una familia que te mide por el grosor de tu billetera. Pero los cimientos de esa fachada los estaba pagando la ferretera de la que te avergüenzas». Él tragó saliva, abriendo la boca para interrumpirme, pero levanté una mano y lo detuve. «No te corté el dinero por venganza.
Continué, marcando cada palabra con precisión quirúrgica. Lo hice por respeto. Si mi lenguaje de albañil y mis manos callosas ensucian tu mesa de lino, entonces mi dinero de barrio tampoco debería financiar tus lujos. Te quité los andamios para que demuestres si tu estructura se sostiene sola. Resulta que no llevamos ni 4 meses y tu techo ya tiene goteras. Eres mi madre, balbuceó, cambiando la ira por un tono de victimización barata. Se supone que debes apoyarme. Valeria no para de quejarse de que el jardín es un desastre. No tenemos para pagar el seguro este mes. Y tuve que pedir un préstamo para arreglar la maldita terraza porque tus consejos de la membrana asfáltica no le parecieron bien a mi suegro. Entonces, pídele a tu suegro que te pague el seguro y te pode el pasto, respondí, implacable. Él es el banquero. Yo solo soy una mujer vieja que despachaba clavos. Abre la reja, mamá, por favor. Hace frío. Vamos adentro a platicar. Te prometo que voy a hablar con Valeria. Podemos ir a cenar nosotros 3 solos el fin de semana. Yo te pago la cena. Miré su mano aferrada al candado de mi portón. Esa mano suave, de uñas limpias, que nunca había tenido que raspar la costra de un problema real. No sentí el impulso de ceder. No sentí la vieja culpa materna que durante años me obligó a tragarme mi orgullo para mantener la paz. La Genoveva sumisa había muerto asfixiada en un comedor de diseño. La Genoveva, que estaba de pie bajo la lluvia, era dueña de cada centímetro de su territorio. No hay servicio al cliente hoy, Esteban, dije finalmente, dando un paso hacia atrás. Regresa a tu casa. Cubre tus goteras con tu propio dinero. No me busques para exigir ni para cobrar. Cuando aprendas a venir a esta casa buscando a una madre y no a una empleada sin sueldo, tal vez platiquemos. Di media vuelta, dejándolo con la palabra en la boca. Mientras caminaba por el pasillo exterior hacia la puerta principal de mi casa, escuché cómo pateaba la base de hierro de la reja, soltando una maldición ahogada. No me giré. Entré a mi casa, cerré la puerta de madera pesada y pasé el cerrojo con un chasquido firme y definitivo. Me quité los zapatos húmedos en la entrada y caminé descalza hasta mi taller. El olor a cera y a madera pulida me recibió como un refugio. Me acerqué al buró que acababa de terminar. La madera, antes opaca y maltratada, ahora brillaba con una luz cálida y profunda, mostrando cada una de sus vetas originales, fuerte y renovada tras haber soportado la fricción de la lija. Afuera, escuché el motor de la camioneta de mi hijo arrancar con violencia, rechinando las llantas sobre el asfalto mojado mientras se alejaba. El ruido se desvaneció rápidamente, tragado por el sonido rítmico de la lluvia sobre mi techo, un techo que yo misma había impermeabilizado y que no filtraba ni una sola gota de agua. El 5.º mes de mi cuarentena emocional llegó con los vientos secos de noviembre. Mi casa, antes un santuario silencioso dedicado a la espera, ahora vibraba con el ritmo constante de mi propio trabajo. Mi taller de restauración estaba en pleno apogeo. Había terminado la mecedora, un par de burós y ahora me encontraba lijando un pesado baúl de roble que prometía quedar hermoso bajo un buen sellador. Mis manos, manchadas de barniz y polvo de madera, habían recuperado la agilidad de mis mejores años en la ferretería. La paz que había construido era sólida, como un muro de carga bien cimentado, pero yo sabía que la tormenta exterior no había terminado. Cuando le cortas el suministro a una tubería rota, la presión tiene que reventar por algún lado. El aviso de la inminente explosión llegó un jueves por la mañana, no a través de mi hijo, sino de una llamada de don Rogelio, el dueño de la principal distribuidora de materiales de construcción de la ciudad. Rogelio y yo nos conocíamos desde hacía 30 años. Él me vendía la varilla y el cemento por toneladas cuando yo administraba el clavo de oro, y juntos habíamos lidiado con crisis económicas, devaluaciones y contratistas morosos. Geno, mi amiga, me da pena molestarte, me dijo Rogelio, con esa voz grave que siempre olía a tabaco negro. Te llamo por pura lealtad a los años que llevamos de conocernos. Es sobre el despacho de Esteban. Dejé la lija sobre la mesa y me limpié las manos en el pantalón. Dime, Rogelio, sin rodeos. Esteban tiene un atraso de 90 días en su línea de crédito con nosotros. Debe facturas de acero, mármol y acabados de lujo para 3 obras distintas. Su saldo ya superó el $500,000.
Tú sabes que yo le abrí esa línea de crédito comercial sin pedirle garantías hipotecarias únicamente porque tú firmaste como su aval solidario hace 4 años, cuando él apenas empezaba. Pero mi departamento de cobranza ya no puede detener el proceso legal. Sonreí con una mezcla de tristeza y absoluta claridad. Ese era el andamio invisible del que Esteban se había olvidado. En su afán por jugar al arquitecto de la alta sociedad, había bloqueado de su memoria que el capital inicial de su firma, su prestigio con los proveedores y su capacidad para comprar materiales a crédito se sostenían única y exclusivamente sobre mi firma, sobre el buen nombre de la ferretera que le daba vergüenza. «Rogelio, hazme un favor», le respondí, acariciando la cinta métrica de cuero en mi bolsillo. «Inicia el proceso de cobranza contra el despacho de mi hijo hoy mismo. Y te pido que envíes a tus abogados un documento oficial donde yo, Genoveva, revoco mi figura como aval para cualquier futura compra. Ejecuta los pagarés. Si la firma de Esteban no tiene liquidez, que asuma las consecuencias de su mala administración». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Rogelio, un zorro viejo de los negocios, entendió de inmediato que aquello no era un problema financiero, sino una lección de vida. «Entendido, Geno. Yo corto la manguera hoy mismo. Que estés muy bien». Colgué el teléfono y respiré profundo. El as bajo la manga que yo había guardado durante todo este tiempo no era un secreto malicioso. Era simplemente la verdad desnuda de nuestra historia financiera. Esteban creía que su éxito era producto de su talento y de sus relaciones con la gente del club de golf. Pero en el mundo real, los ladrillos no se pagan con apellidos compuestos ni con cenas de salmón glaseado. Se pagan con solvencia. Y su solvencia era yo. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. 2 semanas después, una mañana fría y nublada, un automóvil de lujo color negro se estacionó frente a mi portón de hierro forjado. No era la camioneta de Esteban. Era un Mercedes-Benz impecable, el tipo de coche que nunca se veía por las calles de San Clemente. Desde la ventana de mi sala, vi descender a 3 personas. Primero bajó Esteban, con un traje oscuro que le quedaba un poco grande, el rostro demacrado y los hombros caídos, muy lejos del hombre arrogante que me había gritado en su comedor. Luego bajó Valeria, envuelta en un abrigo de lana fina, mirando las casas de mi calle con una mezcla de curiosidad y desdén. Finalmente, del asiento del conductor salió don Ernesto, el consuegro banquero. Llevaba un portafolio de piel y caminaba con esa postura erguida de quien cree que el mundo entero es su oficina. El timbre sonó 2 veces, corto y educado. Caminé hacia la entrada, abrí la puerta principal y luego quité el candado del portón. Los 3 se quedaron de pie en la acera, como si temieran que cruzar el umbral de mi casa los fuera a contagiar de pobreza. «Buenos días, doña Genoveva», saludó Ernesto, forzando una sonrisa cordial. «Qué gusto verla. Sé que es una visita inesperada, pero creímos que era momento de tener una plática familiar. Como personas civilizadas». La indirecta no pasó desapercibida. Para ellos, mi silencio y mi negativa a tolerar maltratos era una actitud poco civilizada. «Pasen», dije simplemente, haciéndome a un lado. No los invité a mi sala de estar. No iba a permitir que evaluaran mis muebles o que respiraran el aire de mi refugio personal. Los guié hacia el patio trasero, donde tenía un juego de mesa y sillas de hierro que yo misma había pintado de blanco. El cielo estaba gris y el aire era fresco, perfecto para mantener las cabezas frías. Se sentaron con evidente incomodidad. Valeria cruzó las piernas y se ajustó el abrigo. Esteban no se atrevía a mirarme a los ojos. Mantenía la vista fija en las macetas de geranios. Fui a la cocina, serví 4 tazas de café negro en jarros de barro artesanal y regresé al patio. Puse los jarros sobre la mesa de hierro sin ofrecer azúcar ni crema. «Ustedes dirán», hablé, tomando asiento frente a ellos y cruzando las manos sobre la mesa. Ernesto se aclaró la garganta, asumiendo el papel de negociador principal. Claramente, Esteban había corrido a refugiarse bajo el ala de su suegro cuando el mundo se le vino encima. «Doña Genoveva, seré directo porque entre gente de negocios nos entendemos», comenzó el exbanquero, utilizando un tono condescendiente. «Esteban me ha puesto al tanto de la pequeña crisis de liquidez que atraviesa su despacho. Un problema temporal, por supuesto, debido a unos clientes que no han pagado a tiempo.
Sin embargo, me enteré de que uno de sus proveedores principales, un tal Rogelio, ha congelado sus cuentas y amenaza con embargar. Asentí lentamente, dándole un sorbo a mi café. Esteban también me comentó que usted, en un arranque de, digamos, sensibilidad por un malentendido en nuestra última cena, decidió retirar su apoyo como aval de la empresa, continuó Ernesto, entrelazando los dedos. Entiendo que las madres a veces se sienten desplazadas cuando los hijos forman sus propias familias, pero poner en riesgo el patrimonio de su hijo por un berrinche emocional es irresponsable. Valeria asintió con la cabeza, dándole la razón a su padre. Esteban seguía mudo. Por eso vine yo, dijo Ernesto, abriendo su portafolio de piel. Yo no voy a dejar que el nivel de vida de mi hija se hunda. He diseñado un plan de rescate financiero, un préstamo puente. Yo pongo una parte del capital para frenar a los proveedores, pero necesito garantías. Como el despacho de Esteban está a nombre de ambos, he redactado un contrato donde usted pone esta casa, su propiedad en San Clemente, como garantía hipotecaria del préstamo. Es un mero trámite. En cuanto Esteban recupere sus cuentas, liberamos la escritura. El hombre empujó unas hojas de papel grueso hacia mi lado de la mesa, junto con una pluma fuente plateada. Me miró con esa suficiencia de quien está seguro de haber acorralado a su presa. Creía que yo era una anciana ignorante, asustada por las palabras técnicas, dispuesta a entregar el techo que me cubría con tal de recuperar el amor de mi hijo. Miré los papeles. Luego miré a Esteban. ¿Tú le contaste a tu suegro la verdad sobre tu despacho, Esteban?, pregunté, con la voz tan calmada que pareció asustarlo. Mi hijo levantó la vista, pálido. Mamá, por favor, solo firma. Ernesto nos está haciendo un favor enorme. Si no pago a los proveedores mañana, voy a perder los contratos de las 2 plazas comerciales. Me quedo en la ruina. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi vieja libreta de contabilidad, la de tapas de cartón desgastadas. La puse sobre la mesa de hierro, justo encima del elegante contrato de Ernesto. Tú no tienes una crisis de liquidez, Esteban. Tú tienes una quiebra estructural, dije, abriendo la libreta en las páginas marcadas. Y usted, don Ernesto, como buen banquero, debería hacer una mejor auditoría antes de invertir su dinero. Ernesto frunció el ceño, ofendido. Valeria se removió en su silla. ¿A qué se refiere, señora?, preguntó el suegro, perdiendo un poco la compostura. Me refiero a que el despacho Arquitectura EV no es la mina de oro que su yerno le hizo creer, respondí, deslizando mi dedo índice por las columnas de números escritos con mi caligrafía redonda y firme. Cuando Esteban se casó con su hija, él quiso comprar esa casa inmensa en el barrio residencial para estar a la altura de ustedes. Sacó una hipoteca que consume el 60% de sus ingresos reales. Para mantener la fachada, compró autos de lujo a crédito y comenzó a aceptar obras cobrando muy barato solo para tener el nombre de la firma en las calles. «¡Mamá, cállate!», intervino Esteban, con voz temblorosa, repitiendo la misma orden de hacía 5 meses, pero esta vez sin autoridad, solo con pánico. «Esta vez no me voy a callar, porque me vinieron a buscar a mi casa», le contesté, clavándole una mirada que lo hizo enmudecer en el acto. Don Ernesto, durante los últimos 3 años, fui yo quien pagó por debajo de la mesa el seguro médico de su hija, las cuotas del club deportivo al que van a jugar golf y el mantenimiento de esa casa. Yo, la ferretera, con el dinero de mis rentas y mi pensión. Valeria soltó un jadeo de sorpresa y miró a su esposo. «¿Esteban? ¿De qué está hablando tu madre? ¿Es cierto eso?», preguntó la mujer con el rostro enrojecido por la súbita humillación. Esteban cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos. No supo qué responder. «Y hay algo más», continué, girando mi atención hacia el consuegro, que ahora tenía la mandíbula tensa. «Ese tal Rogelio no es solo un proveedor. Es mi contacto. La línea de crédito de $500,000 que tiene a su yerno al borde del embargo no se la dieron por su talento arquitectónico. Se la dieron porque el historial crediticio de mi ferretería, el Clavo de Oro, respaldaba cada clavo y cada bulto de cemento que Esteban pedía. Todo el prestigio de su despacho estaba sostenido por el trabajo de mis manos ásperas. El silencio que cayó sobre el patio trasero fue absoluto. Solo se escuchaba el canto de un pájaro en las ramas del limonero. La dinámica de poder acababa de girar sobre su propio eje, aplastando las apariencias bajo el peso implacable de los números.
Ernesto retiró lentamente los papeles del contrato hacia su lado de la mesa. La pluma fuente plateada rodó hasta detenerse contra un vaso de barro. El banquero jubilado, el hombre de los tés de caridad y las cenas de salmón, miró a su yerno con un desprecio profundo y silencioso. Se había dado cuenta de que el muchacho brillante y exitoso al que le había entregado a su hija era, en realidad, un castillo de naipes financiado por una viuda trabajadora. «Me mentiste», dijo Ernesto, dirigiéndose a Esteban con voz gélida. «Me presentaste reportes financieros maquillados cuando te ofrecí entrar al fondo de inversión familiar. Me dijiste que eras independiente. Ernesto, te lo puedo explicar. El mercado de la construcción ha estado difícil», balbuceó mi hijo, sudando frío a pesar del clima gris. «No hay nada que explicar», lo interrumpió Valeria, poniéndose de pie de golpe. Miraba a Esteban como si fuera un completo extraño. «Me hiciste creer que me dabas la vida que merecía, y resulta que vivíamos de la caridad de tu madre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco!». Valeria dio media vuelta y caminó rápido hacia la salida, el sonido de sus tacones resonando contra el concreto de mi patio. Ernesto cerró su portafolio de piel con un golpe seco. Se levantó, me miró por un instante y, para mi sorpresa, hizo una leve inclinación de cabeza. No era un gesto de cariño, era el reconocimiento de un hombre de negocios hacia alguien que había demostrado tener el control absoluto de la situación. «Doña Genoveva, le ofrezco una disculpa por el atrevimiento de traerle este documento», dijo Ernesto con la voz rígida. «Tiene usted razón. Mi auditoría fue deficiente. Que tenga un buen día». Ernesto caminó tras su hija, dejando a Esteban solo en la mesa de hierro, frente a su madre. El sonido del motor del Mercedes-Benz arrancando en la calle y alejándose fue el golpe final del martillo sobre el clavo. Mi hijo se quedó allí, encorvado, con las manos apoyadas en las rodillas. Ya no había gritos, ya no había exigencias. La fachada de lino y cristal se había desplomado por completo, dejando a la vista la obra negra, cruda y sin terminar de un hombre inmaduro. «Mamá, lo perdí todo», susurró Esteban, con la voz rota de un niño asustado. «Si Ernesto no me presta el dinero, Valeria me va a dejar. El despacho se va a ir a la quiebra. Van a embargar mi casa. Ayúdame. Firma el aval de nuevo, te lo suplico. Te juro que voy a cambiar. Te juro que te voy a dar tu lugar». Lo miré con la serenidad de quien observa un edificio que tuvo que ser demolido porque sus cimientos estaban podridos. Me dolió. Por supuesto que me dolió. El corazón de una madre nunca se vuelve completamente de piedra, pero mi mente de constructora sabía que apuntalar una ruina solo prolonga la tragedia. Saqué mi cinta métrica de cuero. La deslicé entre mis dedos, sintiendo la textura de mis propias batallas ganadas. «No, Esteban», dije, con una firmeza inquebrantable. «No voy a firmar nada, y no voy a hipotecar la casa que me costó la vida pagar para salvar tu mentira». Él levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Me vas a dejar hundirme? No te estoy hundiendo, te estoy permitiendo tocar fondo. Cuando te caigas por completo, cuando pierdas el club, la camioneta y la casa que no puedes pagar, vas a tener que aprender a usar tus propias manos. Vas a tener que ir con Rogelio, pedirle trabajo como sobrestante, o diseñar planos desde un cuartito rentado para pagar tu deuda. Vas a aprender lo que cuesta ganarse el respeto, no con trajes de marca, sino con sudor y palabra». Me puse de pie, tomé mi libreta de contabilidad y la abracé contra mi pecho. «Tus consejos no los pedía nadie en esa cena, mamá», continué, devolviéndole sus propias palabras, pero sin resentimiento, solo como una lección. «Pues hoy, mi dinero y mi firma tampoco los pide nadie. Sal por esa puerta, Esteban, ve y construye tu propia vida. Y cuando tengas algo real de qué sentirte orgulloso, aunque sea una casita de interés social pagada con tu esfuerzo, vienes y me visitas». Mi hijo entendió que no había negociación posible. La madre complaciente, la red de seguridad eterna, se había jubilado para siempre. Se levantó despacio, arrastrando los pies, y caminó hacia el pasillo lateral sin decir una palabra más. Lo acompañé hasta la calle. Salió con los hombros hundidos y comenzó a caminar por la acera en dirección a la avenida principal para buscar un taxi, pues ya no tenía el auto de su suegro para regresar a su mundo de fantasía.
Cerré el portón de hierro y pasé el candado. El clic metálico sonó como una campana de libertad. Ya no había deudas emocionales ni chantajes que me ataran. La revelación de mi poder no había destruido a mi hijo. Simplemente había destruido al parásito arrogante en el que se había convertido, dándole la oportunidad obligada de volver a nacer como un hombre de verdad. Respiré el aire frío del patio, sintiéndome más ligera, más fuerte y absolutamente dueña de mi propia existencia. El 6º mes de mi exilio voluntario amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que entraba sin pedir permiso por los ventanales de mi taller. No marqué la fecha en ningún calendario ni hice una cuenta regresiva ansiosa. Simplemente me di cuenta de que el plazo original había vencido porque la paz se había vuelto mi estado natural, una costumbre tan arraigada en mis huesos como el instinto de medir 2 veces antes de cortar un tablón. Las mañanas en mi casa ya no olían a soledad ni a guisos preparados apresuradamente para llenar recipientes de plástico. Ahora olían a aguarrás, a cera de abejas, a barniz fresco y a madera viva. El antiguo cuarto de Esteban, que alguna vez fue un mausoleo dedicado a un adolescente que ya no existía, se había convertido en el corazón palpitante de mi nueva vida. Las mesas de trabajo estaban llenas de herramientas, prensas y lijas. Pero la transformación más grande no ocurrió en las paredes de mi casa, sino en las mentes de quienes me rodeaban. La invisibilidad que la sociedad nos impone a las mujeres mayores se rompe cuando decides hacer ruido con tu propio martillo. Al principio, los vecinos de San Clemente pasaban por mi portón y miraban con curiosidad cómo una mujer de 71 años descargaba sillas cojas y burós raspados de la caja de un flete. Murmuraban. Se preguntaban si la viuda del ferretero había perdido el juicio. Ese murmullo cambió cuando puse mi primer mueble restaurado en la acera, con un pequeño letrero de venta. Era un trinchador de caoba que había rescatado de la basura, lijado hasta dejar la madera pura, y sellado con un acabado mate que resaltaba cada veta. Se vendió en menos de 2 horas. A partir de ahí, mi patio se convirtió en un punto de encuentro. Doña Matilde, la panadera de la esquina, cruzó mi portón una tarde con una pequeña mecedora infantil rota, preguntando con timidez si yo podría arreglarla para su nieto. En lugar de cobrarle, le puse una lija en la mano y le enseñé a hacerlo ella misma. Luego llegó Socorro, una maestra jubilada que vivía 2 calles más abajo, pidiendo ayuda para encolar el marco de un espejo. Sin darme cuenta, había formado un pequeño escuadrón de mujeres de cabello plateado que se reunían los martes y jueves en mi taller. Tomábamos café negro, hablábamos de la vida y nos llenábamos las manos de aserrín. Les enseñé a usar el taladro, a distinguir entre un clavo de concreto y uno para madera, a no tenerle miedo a las herramientas de impacto. En esas tardes de trabajo compartido, vi cómo la postura de mis amigas cambiaba. Dejaban de ser las abuelas sumisas que cuidaban niños ajenos por obligación y se convertían en creadoras, en dueñas de su fuerza. Mi casa estaba llena de vida, pero era una vida elegida por mí. Yo era la dueña absoluta de los planos. Mientras mi mundo florecía, el mundo de apariencias de mi hijo se desmoronaba exactamente como yo había calculado. En el gremio de la construcción, las noticias corren más rápido que el agua por una tubería rota. Don Rogelio, mi viejo proveedor y amigo, me llamaba de vez en cuando para ponerme al tanto de los derrumbes. No por chisme, sino por el respeto que nos teníamos. Esteban había perdido todo. Cuando don Ernesto, su suegro, descubrió la farsa financiera que sostenía el despacho de arquitectura, le cerró todas las puertas. Valeria, la mujer que fingía arreglarse las uñas mientras me humillaban en su comedor de lino, no soportó la idea de vivir con el presupuesto de un hombre común. Empacó sus cosas, se fue a vivir a la mansión de sus padres y le envió los papeles del divorcio antes de que terminara el mes. Sin mi firma como aval, el despacho Arquitectura E&B fue liquidado para pagar a los proveedores. La casa enorme de la terraza con goteras, esa por la que mi hijo se había avergonzado de mis consejos, fue entregada al banco para saldar la hipoteca. Esteban se quedó con lo que llevaba puesto, un par de maletas y la cruda realidad de que los títulos universitarios no compran carácter. Hubo noches en las que, sentada en mi sillón bajo la luz de la lámpara, sentía una punzada en el pecho. El instinto maternal,
esa vieja trampa que nos enseña a tirarnos al fuego para que nuestros hijos no se quemen, amenazaba con aparecer. Me imaginaba a Esteban durmiendo en algún cuarto rentado, pasando frío, comiendo mal. Pero entonces metía la mano en el bolsillo, tocaba mi cinta métrica de cuero y recordaba el grito en aquella cena: «Cállate, tus consejos no los pide nadie». Ese recuerdo no me llenaba de rencor, me llenaba de firmeza. Rescatarlo ahora, pagarle sus deudas o abrirle la puerta de mi casa para que volviera a ser un niño mimado, habría sido el mayor fracaso de mi vida. Habría significado que todo mi esfuerzo por enseñarle el valor del trabajo no sirvió de nada. A veces, el acto de amor más grande y doloroso que una madre puede hacer es soltar la cuerda y dejar que el hijo golpee el fondo del pozo, porque solo ahí, en la oscuridad y el lodo, se aprende a escalar con las propias uñas. Una tarde de jueves, justo al cumplirse 6 meses y 2 semanas de mi partida de aquella cena, la campana de mi portón sonó. El clima estaba fresco y el cielo empezaba a teñirse de color naranja. Yo estaba en el patio delantero, barriendo el polvo de madera que había volado desde el taller. Me apoyé en la escoba y miré hacia la reja de hierro forjado. Allí estaba Esteban. Me tomé un momento para observarlo antes de acercarme. El cambio físico era impactante. Ya no llevaba esos trajes a la medida ni el cabello peinado con gel costoso. Vestía unos pantalones de mezclilla gruesos, botas de trabajo gastadas y una camisa de algodón a cuadros. Su rostro había perdido la arrogancia hinchada que da el dinero fácil. Ahora se veía afilado, cansado, pero extrañamente sereno. Sus manos, apoyadas en los barrotes de hierro, ya no eran las manos suaves de un falso millonario. Tenían rasguños, polvo de cemento reseco en los nudillos y las uñas cortas. Caminé hacia el portón despacio, con la escoba en una mano. No quité el candado. Me detuve a la misma distancia que la última vez que nos vimos bajo la lluvia, pero el ambiente era completamente distinto. No había rabia, no había exigencias. «Buenas tardes, mamá», dijo él. Su voz era ronca, pausada. «Buenas tardes, Esteban». Nos miramos en silencio por unos largos segundos. Sus ojos recorrieron mi ropa de trabajo, el aserrín en mi delantal, y luego miraron por encima de mi hombro hacia el taller iluminado, donde se asomaban un par de muebles a medio terminar. «Me dijo don Rogelio que estás restaurando muebles», comentó con un atisbo de una sonrisa genuina. «Huele a barniz desde la calle, huele a la ferretería». Asentí lentamente, sin soltar la escoba. «Huele a trabajo limpio», le respondí. Él bajó la mirada hacia sus propias manos, frotando el pulgar contra un callo reciente en su palma. «Fui a ver a Rogelio hace un mes», confesó, tragando saliva con dificultad. «Le pedí trabajo, de lo que fuera. Pensé que me iba a mandar al diablo por la deuda del despacho, pero me dijo que, por el respeto que te tiene a ti, me iba a dar una oportunidad. Estoy como supervisor de obra en un proyecto de bodegas al sur de la ciudad. Entro a las 6 de la mañana y salgo cuando se va el sol». Dejé la escoba recargada en la pared y me crucé de brazos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantuvo sereno. «El cemento quema si no sabes agarrarlo, ¿verdad?», le pregunté. Esteban soltó una risa seca y asintió, levantando las manos para mostrarme las marcas rojas en sus palmas. «Quema como el infierno, mamá, y los bultos pesan el doble cuando los cargas tú mismo y no le pagas a un peón para que lo haga». El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez era un silencio de reconocimiento. Era el silencio de 2 trabajadores de la construcción evaluando la resistencia de un muro nuevo. Esteban metió la mano en el bolsillo de su pantalón de mezclilla y sacó un sobre de papel manila, delgado y doblado por la mitad. Lo pasó a través de los barrotes de la reja y lo sostuvo en el aire, esperando a que yo lo tomara. Me acerqué un paso y miré el sobre. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es dinero», respondió él, mirándome directo a los ojos, sin apartar la vista. «Es mi primera quincena libre después de pagar la renta de mi cuarto y la comida. No es mucho. Apenas alcanza para cubrir una fracción del seguro médico que me pagaste aquel último mes, o quizá la mitad de lo que te costó el jardinero de la casa que ya no tengo. Sé que me va a tomar años devolverte todo lo que gastaste en mis caprichos, pero este es el primer abono». Miré el sobre manila temblando ligeramente en sus dedos manchados de polvo.
No era una fortuna. Probablemente eran unos pocos billetes arrugados, pero representaban algo que valía 1000 veces más que cualquier contrato redactado por su ex suegro. Representaban dignidad. Representaban la demolición total de su egoísmo y la colocación del primer ladrillo de un hombre honesto. Alcé la mano y tomé el sobre. El roce de nuestros dedos duró apenas un instante, pero fue suficiente para sentir la aspereza de su piel. «No te estoy cobrando intereses», le dije, guardando el sobre en el bolsillo de mi delantal, justo al lado de mi vieja cinta métrica. «Deberías», contestó él, esbozando una sonrisa triste. «Fui un pésimo deudor. Fui un pésimo hijo. No traté de consolarlo. No le dije, ya pasó, no te preocupes, el dinero no importa». Eso habría sido robarle el peso de su propia expiación. Lo dejé asumir su culpa, porque la culpa bien canalizada es el mejor cimiento para el arrepentimiento verdadero. Aquel día en la cena, comenzó a decir, con la voz quebrándose un poco, pero obligándose a mantener la firmeza. Aquel día te grité porque tus palabras me recordaron de dónde vengo. Valeria y su familia me hacían sentir que valía por la marca de mi reloj, y yo estaba aterrorizado de que descubrieran que soy el hijo de la ferretera de San Clemente. Hoy, que no tengo el reloj, ni el saco, ni la casa, me doy cuenta de que ser tu hijo es lo único valioso que realmente me queda. Tenías razón en todo, mamá, hasta en lo de la membrana asfáltica. Sonreí, una sonrisa pequeña pero profunda que me llegó hasta los ojos. La membrana asfáltica nunca falla si preparas bien la superficie antes de pegarla, dije suavemente. Esteban asintió, limpiándose disimuladamente la comisura de un ojo con el dorso de la mano sucia de trabajo. Dio un paso hacia atrás, alejándose de la reja. «No vine a pedirte que me abras la puerta», dijo, ajustándose el cuello de la camisa. «Sé que todavía no me gano el derecho de sentarme en tu mesa. Solo quería traerte ese dinero y decirte que estoy bien, que estoy aprendiendo a trabajar». «Es un buen comienzo, muchacho», respondí, usando el tono que usaba con los aprendices que llegaban a mi negocio hace años. Firme, respetuoso, exigente. Esteban dio media vuelta y comenzó a caminar por la acera. No había un coche de lujo esperándolo, ni siquiera un taxi. Caminaba hacia la parada del autobús, con el paso pesado de quien ha tenido una jornada física agotadora, pero con la espalda más recta de lo que se la había visto en años. Lo vi alejarse hasta que dio vuelta en la esquina. No abrí el candado ese día. La reconstrucción de una relación destruida toma tiempo. El cemento no fragua en un par de horas, requiere días de curado para alcanzar su máxima resistencia, y yo estaba dispuesta a darle a mi hijo todo el tiempo que necesitara para endurecer su carácter. Sabía que volvería el mes siguiente con otro sobre, y el mes siguiente con otro, hasta que un domingo, tal vez dentro de un año, yo decidiera quitar el cerrojo y servirle una taza de café en el patio. Me di la vuelta y miré mi casa. La fachada de ladrillo rojo se veía hermosa bajo la luz del atardecer. Los geranios en sus macetas estaban floreciendo con una fuerza brutal, desafiando el viento frío que anunciaba la noche. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire puro llenaba mis pulmones sin encontrar un solo obstáculo de ansiedad o tristeza. Metí la mano en el bolsillo del delantal y saqué mi vieja cinta métrica de cuero. Acaricié el cilindro desgastado, sintiendo el relieve de los números marcados en la cinta. Esa pequeña herramienta había medido clavos, maderas, espacios vacíos y muros de carga a lo largo de toda mi existencia. Pero en estos últimos 6 meses me había servido para medir algo mucho más importante: la estatura de mi propio valor. Durante años, permití que otros usaran mi vida como cimiento para construir sus propios castillos de arena, conformándome con la oscuridad subterránea, creyendo que el sacrificio silencioso era el único destino posible para una madre vieja. Pero había descubierto que la vejez no es una sentencia de invisibilidad, sino una posición de ventaja incalculable. Somos nosotras, las que conocemos los secretos de la resistencia, las que sabemos dónde golpear para derribar lo podrido y cómo amarrar el acero para levantar lo nuevo. Caminé hacia el taller. Doña Matilde y Socorro vendrían mañana temprano para empezar a lijar un comedor de 6 sillas que encontramos abandonado. Tenía que preparar los frascos de solvente y limpiar las brochas. Mi vida estaba llena de propósito,
de ruido alegre y de independencia absoluta. El dinero del sobre Manila iría a una cuenta de ahorros nueva, no para comprar regalos ni para pagar deudas ajenas, sino para financiar un viaje a la playa con mis amigas del barrio, un lujo que nunca me había permitido en toda mi juventud laboriosa. Apagué la luz del patio y entré a mi casa. Pasé el cerrojo de la puerta principal con un chasquido firme y seguro. Había demolido la humillación, retirado los escombros de la culpa y levantado una fortaleza donde yo era la dueña indiscutible de las llaves y donde la puerta del respeto, a partir de ese momento y para siempre, solo se abría desde adentro.